Bien, vamos a comenzar hablando de economía esta vez. Hemos invitado al economista, analista económico Martín Moreira, a quien le agradezco. Martín, muchísimas gracias por la amabilidad. Bienvenido a Cartas sobre la Mesa de Televisión Universitaria. Martín, tenemos alguna pequeña dificultad. Permítenos, vamos a tratar de solucionar este contacto. Ahora sí. Creo que ahora sí. ¿Qué tal? Ahora sí. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestras cartas de nueva cuenta Televisión Universitaria. Un gusto como siempre hablar de economía. Un saludo a toda la gente de Bolivia y de La Paz. A ver, Martín, yo quisiera, habíamos hablado previamente sobre un informe del Banco Mundial y quiero conectar esto con las proyecciones disonantes de algunas organizaciones internacionales versus las proyecciones que tiene el gobierno. Así es que, ¿cómo entiendes esto primero de la economía global? Muy rápido porque queremos abordar varios temas. Estamos escuchándote cómo ve la economía mundial, el Banco Mundial, las organizaciones internacionales. En primer lugar hay que decir que recién nomás el 10 de enero se presentó el informe que no está todavía traducido al español. Salió en hindú, en mandarín y en inglés. Este informe dice textual que va a haber una desaceleración a nivel global, que va a empezar a, a ralentizar la economía, ¿no? Se pronostica más o menos una desaceleración de 1.2% a nivel global. Las economías más grandes, las más desarrolladas, no van a pasar del 4%. Se estima que es un 3.6% que todas las economías van a crecer. También se prevé que las subidas de tasas de interés van a continuar porque no han podido controlar las inflaciones. Esto ha provocado una ralentización de la economía y por lo tanto los más afectados son los países más pobres. Según el último informe sobre elevación de tasas de interés y cuánto los países han pagado en intereses, los países más pobres han llegado a pagar hasta diciembre, a mediados de diciembre salió este informe, 88.000 millones de dólares solo en intereses, y los países desarrollados 443.000 millones de dólares. Esto significa que esto ha afectado a las reservas internacionales, ha afectado a sus flujos y por ende ha afectado a sus crecimientos. Pese a estas subidas de tasas de interés no ha habido una mejora, que las inflaciones no han reducido lo que se pensaba que iban a reducir y se prevé para mayo, una subida de tasas de interés porque tampoco Wall Street y la bolsa de Estados Unidos no han reaccionado. Ha habido un incremento de empleos. Ha habido un incremento de empleos en Estados Unidos a 106.000 empleos. Es algo muy bueno, pero es algo muy malo para el crecimiento porque la inflación no ha reducido. Crece el empleo y la inflación al contrario tiende a crecer. Entonces es una de las problemáticas que se ve para este año 2024 en el tema de crecimiento. El tema de que en el mercado internacional y particularmente en los Estados Unidos, Martín, se incrementen las tasas de interés, ¿son buenas o malas noticias para nuestro país? Son malas porque lo que pasa es que es un efecto global, es un efecto. Estados Unidos, como tiene la moneda sectora, que es el dólar, por ende sube las tasas de interés, transfiere la deuda a los países periféricos. Estos países periféricos necesitan acumular mayor cantidad de dólares, por eso suben las transferencias de dinero, por eso el dólar se vuelve más caro conseguir, eso se encarece las transacciones y por ende esto perjudica al pago de los servicios de la deuda, al pago de interés, al pago de capital. Es una cadena, pero también en el 2024 hay proyecciones de que las materias primas van a subir a partir de junio. Eso también es algo positivo país porque se va a empezar a acelerar un poco a partir del segundo semestre, pero no se sabe cuánto, no sabe cómo se va a afectar esa desaceleración que se proyecta para el primer semestre del 2024. Martín, nuestro planeta está en dos procesos bélicos muy fuertes y con matices de que podría crecer mucho más. ¿Qué influencia va a tener en general en la economía mundial esto? En primer lugar, hemos visto que el Rusia y Ucrania ya se ha llegado como una normalización en el tema, pero sigue perjudicando principalmente las cadenas logísticas y de suministros. Creo que es donde más se encarecen los costos. Tú tienes un producto, pero como te cuesta pasar algunos filtros,
las cadenas logísticas se te van encareciendo. La masacre que hay en el Medio Oriente de parte de Israel a Palestina, al pueblo palestino, perjudica precisamente al a un estrecho que se llama el estrecho de... Ay, me fue el nombre ahí. Pero este estrecho tiene todos los buques o los buquetanques con combustible, con petróleo, tienen que salir por ese estrecho y por ende se ha dificultado el tema del traslado logístico, cadena de suministros de este hidrocarburo, de este material energético, y se proyecta que va a llegar a $100 el barril. Pero se dice que después del segundo semestre, porque se va a empezar a agravar aún más el problema bélico en esta región, según los anuncios de Israel. Es algo complicado, ¿no? Es algo muy complicado porque nosotros recordemos que estamos subvencionando los hidrocarburos y ahí tenemos un problema a hacer. Esperemos que no se dé, esperemos que haya una solución, pero lo que se proyecta con los últimos anuncios de Israel sobre la masacre que está cometiendo a Palestina es que se va a incrementar el nivel de fuerza que se va a usar en esa región. A ver, vayamos, algunas proyecciones. El gobierno en su presupuesto general del Estado 2024 tiene algunas proyecciones interesantes, por lo menos en los indicadores macros que tienen que ver con el crecimiento, con la inflación, de alguna manera el empleo, y en los indicadores de segunda generación como los déficits, etcétera, también ha tenido una perspectiva. Ahora la pregunta, ¿por qué hay esa disonancia entre alguna de esas organizaciones ha calculado menos del 2% incluso de crecimiento de nuestro país, mientras que nuestro país, el Estado, ha calculado un poco más del 3.7%. ¿A qué atribuyes esa tan grande diferencia cuando entendemos que la información que manejan es más o menos la misma? En primer lugar hay que decir, todas las economías de la región se basan ¿por qué? Se basan por economías que se basan específicamente en exportaciones, en el mercado externo. Bolivia, en el modelo económico, se basa enteramente en su mercado interno. Esa es una de las respuestas y creo que fue sujeto de investigación por el Banco Mundial. ¿Por qué había esta disonancia con los crecimientos que se proyectaba por el Banco Mundial? Esto estoy hablando del 2021 con referencia a Bolivia. Y uno de los secretos que tiene Bolivia es el mercado interno fortalecido, que prácticamente nos ha dado el crecimiento al primer semestre de 2.2%. Pretende darnos el crecimiento a fin de año, que van a salir, decían los datos, hasta el 3% con el segundo semestre. ¿Y por qué esa diferencia de 3% con el 1.8% que nos han calculado el 2023? Por el mercado interno. El mercado interno de Bolivia va creciendo de manera normal, va creciendo de manera como va planeando el Estado. Mientras que en temas de comercio exterior, en temas de mercados externos, sí ha habido una rebaja, y esto ha provocado la disminución de nuestro crecimiento en el mercado interno. Pero la clave para que Bolivia crezca como crece y el modelo económico se basa, 1, mercado interno, 2, reinyección de recursos al aparato productivo. Este aparato productivo puede empezar a crecer y por ende tiene que cumplir cupos de exportaciones. Los cupos de exportaciones alimentan el mercado interno. Este mercado interno crece, se controla la inflación, se protege el poder adquisitivo de los bolivianos y por ende da un crecimiento del 2.2% hasta ahora, ¿no? Con los últimos datos que tenemos del primer semestre, por un crecimiento del mercado interno del 7.25%. Entonces de ahí sale este 2.2% de crecimiento. Hay que decir que en temas de comercio exterior hemos llegado a 313 millones de dólares en exportaciones y en importaciones 9.491 millones de dólares. Hay un déficit de 177 millones de dólares. Yo creo que este déficit en noviembre y diciembre del 23 va a reducir, esperemos, y lo que se proyecta es llegar a 11.000 millones de dólares, más de 11.000 millones de dólares en importaciones y exportaciones. Si nosotros comparamos este crecimiento de 9.313 millones de dólares en exportaciones, ya hemos superado el 2015, 2016, 2017 y 2018 en el tema de exportaciones, del país. ¿Esto qué quiere decir? Que ha crecido el aparato productivo, y esto es gracias a la reinversión de recursos, porque en el presupuesto general del Estado, si tú lo revisas, tiene 3.7% crecimiento del país, 3.6% la inflación, que va a ser menor porque tenemos una muy baja inflación en el 2023 y una reinyección de recursos alrededor de 4.700 millones de dólares. Esta reinyección de recursos va a ayudar al crecimiento del mercado interno. Martín, también
En relación a lo que fue presupuestado para el 2023, han habido algunas variaciones que nos llaman la atención profundamente. Tú sabes como economista que la inversión tiene un peso muy importante en el nivel de crecimiento de una economía. Y el año pasado, el 2023, la inversión ha bordeado el 50%, no se ha ejecutado totalmente. ¿Qué perspectivas hay para esta gestión y cuánta incidencia puede tener en nuestro crecimiento? En primer lugar voy a partir por una frase que dice en el último informe que ha sacado el Banco Mundial, dice: las perspectivas de crecimiento de un país está basado en su inversión pública. Sí. Y en cuánto presupuesto va a implementar en su inversión pública, porque los mercados internos son la respuesta a la crisis, y textual lo dice el Banco Mundial, es el último informe que lo ha sacado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el país tiene que aplicar o ser más aplicado en el tema de gestión, tiene que inyectar con mayor severidad los recursos para que el aparato productivo tienda a crecer. Se ha tenido dificultades en el 2023 de todo índole, ¿no? Recordemos desde el bloqueo de los 160 días que al país le ha costado más de 2.000 millones de dólares. Esto nos hubiera dado un balance en el comercio exterior a favor, no nos hubiera dado uno en contra si no hubiera habido esos bloqueos. Y otro bloqueo que sí ha perjudicado en el tema de ejecución y gestión, creo que es el tema del político. Creo que el tema político realmente se ha vuelto una transversal que ha empezado a hostigar la gestión. Creo que es el modo de respuesta de estos sectores, como los sectores opositores, y ahora no la ala evista, que es una ala todavía más radical, que pretende destrozar la gestión a todo costo, porque ellos realmente no les importa la economía del pueblo, realmente lo único que buscan es satisfacer esta ambición personal de un solo individuo antes que beneficiar a 12 millones de habitantes, ¿no? Entonces esto creo que ha perjudicado mucho el tema de gestión. Pero este año se pretende por lo menos rebasar el 70 o 80% de inversión para que el mercado interno siga creciendo. Pero como se están pintando las cosas, tenemos ya 2 bloqueos, hemos tenido a principios de año, estamos a 15 días, 16 días de enero, ya hemos tenido 2 bloqueos que al país le cuesta muchísima plata. Estamos hablando de casi 600 millones de dólares en el tema de producción. Entonces es muy alto el costo que pagamos todos los bolivianos. ¿Por qué? Porque un individuo ha decidido ser candidato, o sea, y eso es lo más irónico de todo. Para mí es muy irónico perjudicar a 12 millones de personas por un solo individuo y lastimar una gestión que hasta el momento en temas económicos y de indicadores ha resultado exitosa. Otro aspecto que consideramos importante es que no ha habido la tendencia, curiosamente, frente a sugerencias de diferentes economistas, analistas, etcétera, y hasta de políticos, de que debía haber un intento de contracción del déficit fiscal, pero parece que se mantendría la filosofía de tener un déficit fiscal de esas características, del orden del 7%. ¿Cómo ves esta situación, Martín? En primer lugar, creo que el Estado se está ocupando en bajar el déficit fiscal. Creo que es una de las tareas fundamentales. Recordemos que el 2020 era 12%, hemos llegado a 8.2% el 2022, 7.2% el 2023. Este año está proyectando un 7.1, 7.2, creo que también para bajar el déficit fiscal. ¿Cómo se ocupa el Estado? El Estado se ocupa en bajar los costos de subvenciones, que es lo más, el presidente lo ha dicho, que es un peso muy duro y que se tiene que empezar a afrontar, y se tiene que usar ideas creativas. ¿A qué me refiero? Ser más eficientes en la importación de hidrocarburos, eliminar los intermediarios y tener un solo intermediario. Eso ha bajado bastante el costo de la subvención. 2, en la importación ser mayor, reducir los costos logísticos, planear mejor los temas logísticos o los temas de distribución. También utilizar los oleoductos y poleoductos que así han servido. La ley 4910, 4911, como todos sabemos, del control de hidrocarburos, que se va a endurecer este año para el contrabando y actividades ilegales, que no vaya a parar este hidrocarburo a estas fuentes. Pero también tenemos, aparte de eso, se tiene el etanol, que realmente el etanol ha bajado mucho el costo del gasto público. Estamos hablando de 200 millones de litros de gasolina menos de importación. Este año se está apuntando a 244 millones de litros, 240 mil litros de gasolina
de gasolina menos de importación. Eso es algo muy bueno porque esto va a reducir el gasto público. La entrada en juego de las empresas del biodiesel también va a ayudar bastante. La entrada de la biotecnología, el tema de trigo, va a ayudar mucho en el tema de bajar la subvención a este alimento y al trigo y al maíz en especial, que creo que es necesario porque el trigo que consumimos ya es un trigo biológicamente modificado, ¿no? Estamos hablando que ya ha sido pasado por la biotecnología. Y lo que se está haciendo en el país es igualar las mismas políticas que se tienen para llegar a una soberanía alimentaria, y creo que es una medida correcta. ¿Por qué? Porque los costos están superando mucho el gasto. Pero también se tiene muy interesantes perspectivas en el tema agropecuario, con esto entrada de la biotecnología. Se tiene el azúcar necesaria para todo este año, se tiene que un mercado satisfecho, pero en lo que más nos incide, que es en el trigo y en el maíz, se está implementando utilizar la biotecnología. Me parece una buena estrategia del Estado y también de los privados, un trabajo en conjunto. Yo creo que todas esas medidas van a bajar el gasto público. También la sustitución de importaciones, en el caso del hierro con el mutún, en el caso de algunas plantas muy puntuales. El caso de fertilizantes ha ayudado a reducir el tema de la sustitución de importaciones y ha abierto nuevos canales de exportaciones. Recordemos que todo Mato Grosso Sol exporta o nos compra la urea, y lo mismo va a pasar con los otros fertilizantes. Creo que tenemos mercados muy interesantes para el país porque todo lo que estamos produciendo, lo que consumimos es un 20%, lo demás sale. Entonces hay ideas interesantes que van a bajar el gasto público. Yo escuchaba a algunos analistas que decían que hay que reducir el tamaño del Estado. Para que haya una verdadera incidencia en la reducción del tamaño del Estado, tendrías que despedir profesores y médicos. Realmente ahí habría una incidencia, privatizar la salud y privatizar la educación. Ahí sí habría una incidencia para reducción del gasto público de sueldos, que es lo más fuerte, creo que es el 69% que ocupa del presupuesto. Pero eso no se puede hacer porque son personas que tienen un juego vital para la sociedad. Entonces, ¿dónde se tiene que ser? Se tiene que ser más creativo, se tiene que buscar estrategias para mantener una subvención que beneficie a todos los bolivianos, pero siendo más eficientes. Buscar estrategias como la biotecnología para poder producir la máxima cantidad de trigo y maíz, para no exportar o no depender de otros mercados internacionales. Creo que esas son las respuestas que tiene el Estado. La última, Martín, tengo pocos segundos. Uno de los problemas acuciosos por los que está atravesando, y lo hemos hablado ya en algún momento creo, es la escasez de divisas. Ya está por debajo de los 2.000 millones. Y claro, hay una enorme preocupación porque de esos 2.000 millones una cantidad altamente significativa no es precisamente en moneda norteamericana y de libre disponibilidad. Solo en moneda tendremos alrededor de 160, 170 millones. ¿Cuán preocupante puede ser para el gobierno y cómo miras este escenario? En primer lugar, sí, es una situación que hay que preocuparse, creo que hay que ocuparse, creo que es esencial que se tiene que ocupar. ¿A qué se debe? Tenemos que explicar a qué se debe. Esto se debe principalmente a la subida de tasas de interés. Hay muchos analistas que dicen, no, esto no ha afectado a Bolivia. Ha afectado mucho. Ha hecho crecer nuestro pago del servicio de la deuda casi un 6%, eso es muchísima plata que tiene que salir específicamente de las reservas internacionales. También manejar los dineros en transferencia, el dólar se ha vuelto mucho más caro, mucho más difícil de obtener, también nos ha perjudicado. Pero, ¿cómo podemos solucionar? La ley de fortalecimiento de las reservas internacionales netas ha cumplido 4.9 toneladas, ahora la van a refinar, es decir, estas van a entrar a la bóveda, que son más o menos 500, 600 millones de dólares. Se pretende comprar 10 toneladas más que también van a entrar a las bóvedas del Banco Central. También se tiene el tema, ya van a empezar a funcionar muchas plantas. En el caso de litio, se está empezando a proyectar ya la venta de carbonato de litio, más o menos son 500 millones de dólares ahí. También se está buscando nuevas alternativas con la sustitución de importaciones para ahorrar el gasto público. Se tienen las plantas de biodiesel que más o menos ahorran 400 millones de dólares al gasto público, por ende van a incidir en nuestras reservas internacionales netas.
Y algo muy importante que son la aprobación de los préstamos que se tendrían que hacer para este año. Recordemos que nada funciona sin préstamos. Si tú quieres un minibús, si tú quieres una casa, si tú quieres cualquier bien, necesitas prestarte de un banco porque es la única forma. Invirtiendo puedes sacar adelante un negocio o un país en este caso, porque estamos en un ciclo donde se necesita liquidez y creo que estos préstamos van a servir porque no son préstamos para pagar sueldos, no son préstamos para cubrir huecos fiscales, creo que son préstamos de inversión. Y también las buenas noticias de la ASFI, ¿no? El crecimiento a 218 mil millones de bolivianos, el tema de los depósitos, eso significa un sistema financiero muy saludable, 213 mil millones de bolivianos, el crecimiento de un 10% de los créditos, donde el 31% son microcréditos, el 26% es vivienda y el 23% es crédito productivo. Yo creo que esas son muy buenas señales de que estamos encaminados, a que este proceso de inversión donde se ha gastado reservas, donde se ha invertido mucho en las empresas públicas, empiece a dar frutos. Y con un sistema de financiero saludable, bajos indicadores, 2.12% de inflación, hemos terminado el 2023, una proyección de crecimiento de 3.7%, terminar el 2023 con un 3% en crecimiento, creo que son indicadores favorables y creo que les da una mirada positiva para decir que el Estado puede cumplir también subiendo nuestras reservas internacionales con medidas creativas. Creo que hay muchos analistas que dicen, no, se tiene que reducir el gasto público, se tiene que quitar las subvenciones, se tiene que quitar los ITF, se tiene que quitar todo, pero ¿en contra de quién va? En contra del pueblo, en contra del poder adquisitivo del pueblo. Es lo que ha pasado en Argentina. Para igualar los precios han reducido la mitad, han cercenado la mitad del salario de la gente para que el gasto público lo pague la gente. Y eso no es una política, porque el Estado está para dar bienestar, no para que el Estado esté bien y ciertos sectores se beneficien de ese Estado, sino todo el pueblo. Y creo que las medidas que se están implementando van por ese lado. Martín, un abrazo, muchísimas gracias como siempre por la amabilidad, te estaremos convocando en cualquier momento. Muchas gracias a vos, Omar, un abrazo muy grande y que tengas un buen fin de jornada. Muchísimas gracias. Martín Moreira, economista, analista, dándonos su perspectiva, como hemos tenido la posibilidad en el marco de la pluralidad de hablar con todas las tendencias económicas y sus miradas.